países. Y cuando uno busca ejemplos, generalmente trata de inspirarse en aquellas economías que han solucionado en gran parte el déficit habitacional. Estamos ahora con Laura Grassi, que está en Italia. Laura. Buonasera, Marcela, Laura. a todo el equipo. ¿Cómo estás, Laura? ¿Nos contás un poco cómo es la situación allá en Italia? La gente busca alquilar, la gente es propietaria, ¿cómo son allá? Mira, la realidad es que acá en Italia decimos un poco el símbolo de la casa, ¿viste? Nuestros padres crecieron con mucho sacrificio y trabajaron siempre para dejar una casa a los hijos. Eso decimos que es como crecimos nosotros, la clásica familia italiana que dice, tenemos que trabajar porque el mattone, o sea, el ladrillo, representa un poco una forma de solidaridad en una familia. Entonces decimos que la conveniencia en Italia respecto a un alquiler, Marcela, en el hecho que nosotros podemos pedir un préstamo, decimos un crédito hipotecario, y eso nos permitiría por poca diferencia poder comprar una casa después de años y no alquilarla y perder plata. O sea, Laura, allá la gente apunta por supuesto a sacar un crédito, no alquilar. Algo que acá también en algún momento pasó, pero la problemática que tenemos en Argentina es que nadie accede hoy a un crédito hipotecario, son muy pocos los bancos que mantienen líneas, y lo que te prestan no te alcanza para comprar, tenés que tener un colchón de ahorro muy importante. ¿En Italia es así o es más accesible el crédito hipotecario? Respecto a la Argentina es más accesible. Te cuento que el crédito hipotecario en Italia puede llegar hasta un 80% del valor de la casa. Ahora, los requisitos son un contrato a tiempo indeterminado de trabajo, y por lo menos de un año, y una cosa importante es que ponle que no llega o puede tener un contrato a tiempo determinado, puede tener un garante puede ser tu padre, un amigo, una sociedad, con un valor inmobiliario o una hipoteca que vos puedes garantizar esta terza persona que, ponle que vos no llega a pagar ese crédito, entonces hace esa garantía. Claro, entonces, porque se transforma en un codeudor también, con lo cual el ingreso de ese otro también le suma a esa persona para poder tener un préstamo más importante. Es interesante esto que planteás. Ahora, el 80% del valor de la propiedad le prestan al italiano que quiere ir y acceder a un crédito. Sí, exactamente así, Marcela. ¿Y qué tasas de interés manejan allá en promedio, no? ¿Qué dice? Perdona, Marcela. Te preguntaba, ¿qué tasas de interés en promedio se manejan para estos créditos que prácticamente te dan el 80% del valor de la propiedad? El costo del crédito. Mira, la tasa, sí, les impuesto es de 2% anual. Hablamos de un 2 a un 4%. Luego, si es primer casa, obviamente un 2, con mucha ventaja, porque los impuestos lo va a pagar como un 4%, el impuesto de registro, mientras una segunda casa llega a un 10%. Pero el tasso, decimos, el impuesto fijo para pedir un crédito hipotecario viaja de 2 a un 4% máximo en un año. Dame un punto acá porque me está mirando Armando. Armando, ¿esto pasó alguna vez en Argentina? ¿Tuvimos un acceso al 80% del valor de una propiedad en un crédito con tasas del 2%, como nos cuenta Laura, que existe en Italia? Yo escucho lo que cuenta Laura y hoy para nosotros es ciencia ficción eso. Acá hubo en la época del 1 a 1 había un banco que ya no existe más en la Argentina, que era la Banca del Lavoro, que daba el 100% de la propiedad en crédito. Fue el único banco, duró muy poco dando eso, no por eso se fue de Argentina, pero duró muy poco dándolo. No, pero escuchar tasas de un 2%, aunque fuera un 4%, aunque fuera un 6%, sería ciencia ficción. ¿En qué promedio están las tasas hoy, Armando? ¿Están en...? No, primero hoy no hay. 13% sí existen, ¿no? Primero no hay créditos hipotecarios. Más UVA. No hay. Los créditos personales que pueden dar para complementar una vivienda están entre un 35 y un 40%. Wow. Bueno. De tasa. Es un panorama desolador. Claro, de acá nos vamos de Roma y vamos con el avión y vamos a aterrizar en Estados Unidos porque allí está el gran Adrián Sack, que nos va a contar cómo es la realidad de la primera economía del mundo, en donde justamente ya sabemos, tuvieron mucha historia con los créditos. Ya sabemos la crisis subprime, le prestaban a cualquiera. Ahora, ¿cómo está el sistema crediticio allá, Adri? Bueno, mirá, te traje acá donde estamos, Marcela, ¿cómo estás? Porque tenemos una casa en venta, acá está el cartel, es el único cartel que encontré después de recorrer media hora a los alrededores de mi casa. Esto te habla de algo, hay una demanda increíble que fue creciendo durante la pandemia
y que ya nos deja al borde de otra burbuja inmobiliaria. Los precios han subido en lo que va de la pandemia un 18% en promedio, los precios de las propiedades, ¿no? Pero bueno, el crédito sigue a la orden del día. No es muy diferente, aunque sea distinto el sistema, a lo que contó Laura, lo que muy bien contó Laura en Italia. Aquí lo que tenés que poner por regla general es tener un 20% de down payment, o sea, de pago adelantado por el precio de la propiedad, y te financian el 80% bien, restante. Adri, o sea, el 20%... Esto me interesa, viste que sos una obsesiva de los números, me interesa esto que estás contando. Estamos en dos países distintos, en Italia y en Estados Unidos, y las condiciones son las mismas. Cuando vas a acceder a un crédito, te prestan el 80%, es decir, vos tenés que tener el 20% del valor de la propiedad. Te diría que en Argentina hoy, si lográs acceder a un crédito, la proporción es inversa. Tenés que tener el 80% y con suerte te prestan el 20%. Es verdad. Sí, sí. Desde luego, es un panorama que no tiene nada que ver. Lo mismo quería comentarles acerca de los alquileres. Aquí en los Estados Unidos, el 65% de la gente es propietaria. Los que viven en propiedades alquiladas son un 35%. Y para poder acceder al alquiler no hace falta ni tener una propiedad en garantía, ni depositar 6 meses por anticipado, ni ningún otro tipo de garantía que no sea la que te da la información que obtienen a partir de tu número de seguro social. Y es un número que te dan ni bien sos residente legal. Claro. Pues ellos lo que quieren es que no tengas récord delictivo antes, ¿no? Eso es importantísimo. Eso por el lado del alquiler. Si querés que el promedio de los alquileres en todo Estados Unidos es muy vaga, esta estadística e injusta, porque agrupa muchos estados que tienen realidades distintas, pero te digo, es de $784 por mes, ¿no? Calculemos para una propiedad de unos $200.000, más o menos, ese sería el promedio. Pero para el crédito esto es importantísimo. Adri, me interesa pensarlo desde este lugar, ¿no? ¿Qué porcentaje ocupa del salario de la persona que alquila en Estados Unidos el gasto en alquiler? Bueno, es una muy buena pregunta porque justamente los asesores financieros, que acá están para la gente común de a pie, no solo para las empresas, ¿no? Hay gente que contrata asesores para ver qué hacen con sus finanzas familiares. Te dicen, nunca gastes más de un 30% de tu sueldo en alquiler. No tiene que ocuparte más del 30% de tu ganancia mensual. Si no, te conviene más una hipoteca, que no está muy lejos. Porque así como te dije que un alquiler está en $784 al mes, una hipoteca está en torno a los 1.000. Para una casa, insistimos, de $200.000. Esta que tengo atrás debe estar arriba del millón, ¿no? Pero igualmente, te digo, acá $1 millón es una casa bastante común. ¿Esa es tuya, Adri? No, esta no es mía. ¿Esa la hiciste honestamente? Esta es del colegio de mis chicos. Sí, no, esto es absolutamente honesto. Te hago un punto. En un barriecito. Me encantan dónde estás, contanos dónde estás, porque veo acá, la verdad que ver un tan lindo clima, mostrame un poco. Más fácil, mira, esto es una rotonda que se llama Garden Hills. Es un barrio que está cerca de una zona de colegios. Ahora te muestro más la casa, a ver si me deja esto. Ahí te digo, ¿ves? Esta es la casita que está acá nomás. Después estaba mirando otra que hasta la semana pasada tenía cartel de venta. Sí, es una casita. Acá es una casita. Si querés un día vamos. Escúchame, acá es una casa de un barrio cerrado, de una buena predisposición, ¿no? Mira, ¿sabés qué está Armando? Pepe me está escuchando y me está mirando y me está haciendo señas. Armando, ¿qué? Lo que está diciendo Adrián. ¿Para qué voy a mostrarte otra? Vos mientras mostrás, Adri, Armando nos va a hacer un comentario de lo que estás diciendo. Él está hablando de valores de casas. Sí. Yo quiero saber qué pasó con los valores de los departamentos en Estados Unidos, porque acá, en Argentina, toda la periferia, digamos, el Gran Buenos Aires, zona sur, este o norte, en los barrios privados, las propiedades desde septiembre del año pasado para acá aumentaron casi un 25%, por la gente querer salir del departamento e ir a vivir al aire libre, digamos, y teniendo otro y otro ante la de situación de una nueva restricción en donde muchos tienen chicos y dicen, bueno, los voy a tener todo el día adentro, busco por lo pronto una casa con un pequeño jardín. ¿Cuánto dijiste más o menos que aumentaron en promedio las casas? En promedio un 25% de septiembre del año pasado a fin de febrero de este año. Una locura. Por la gran demanda, lo mismo que había una demanda brutal en los barrios privados de terrenos. Los terrenos, como dicen colegas que se ocupan de eso, se vendía como pan caliente. No sé si estás escuchando. Adrián, mi pregunta era, ¿qué pasó con los valores de los departamentos?
¿Bajaron? Bueno, acá en los Estados Unidos los valores de los departamentos se mantuvieron relativamente estables, están afuera de este nuevo fenómeno casi pre-burbuja, como le llaman acá. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno muy marcado aquí en los Estados Unidos, y es que la gente cada vez más está viviendo en los suburbios. Ahora, por ejemplo, estoy en la ciudad, estoy en un barrio dentro de la ciudad, pero en los suburbios viven 155 millones de estadounidenses, sobre 350 millones. Este fenómeno fue creciendo en los últimos 10 años. Los suburbios es, por ejemplo, no sé, como en Los Simpsons, si tienen ustedes alguna idea. Es una casita donde puedas jugar tranquilamente, donde conoces a tus vecinos. Ese tipo de vida fue creciendo. Y atención con un nuevo fenómeno inmobiliario, y es que los millennials están empezando a tener acceso al mercado crediticio, y sobre todo ahora en la pandemia fueron la principal fuerza de compra de nuevas casas, porque acá con 2 años de historia crediticia, que es lo que más importa, y esto es diferente a Italia también, a Italia y España, si me está escuchando Laura. Sí, Laura te está escuchando. España tenemos una cultura que heredamos, que me disculpe Laura, para mí es una cultura maldita, que es la del puesto fijo, el puesto fijo, que hace que es un sueldo o nada. Vos pasás a ser una persona si tenés sueldo. En Argentina es así, yo lo he sufrido mucho personalmente. En España e Italia, en los países del sur de Europa, es bastante así en muchos casos también, aunque no exactamente. Acá lo que importa es tu historia crediticia, o sea, si te endeudaste, si dejaste de a pie a alguien, si hiciste delitos, fraudes. Si vos durante 2 años tenés una historia crediticia bastante limpia, aquí tengas 22 años, no importa, te pueden dar un crédito aquí en Georgia de hasta $580.000, ¿no? Perdón, $548.000 es el límite para un crédito común. Te podés comprar bastantes cosas, te digo. Esta casa que está atrás mío, por ahí no en esta ubicación, pero es una casa que puede tener ese valor, tranquilamente. Y acá los millennials, ¿qué buscan? Buscan casas grandes, porque están viendo y le están avisando en los trabajos que no van a volver a las oficinas. Muchas empresas están vendiendo sus oficinas después de la pandemia, porque todos se acostumbraron a vivir en sus casas. Claro. A hacer vida familiar, a no tener que pagar una niñera, por ejemplo. Le quiero sumar a Laura en esto, porque además Armando lo estaba comentando antes, ¿no? La verdad que el COVID modificó para todos. Lau, lo que te quiero preguntar es qué está pasando allá con la oferta de lo que es alquiler de oficinas y locales. Acá está todo vacío, lo contaba recién Armando, está difícil. ¿Cómo está allá, Laura, en Italia? Mira, te cuento enseguida, Marcela, sobre lo que estaba diciendo Adrián. Sí, lo entiendo, pero eso, decimos que el hecho de pedir mucha garantía hizo también que no tuvimos un crédito económico en Italia comparado a lo que pasó en América. Claro. O sea, pedimos garantía, pero eso nos permitió al día de hoy de no tener ese impacto tan económico. Y sobre el alquiler, por ejemplo, una cosa importante que yo me di cuenta que estando en Ciudad Jardín tuvo la ocasión de ver la renta, cuánto se paga un alquiler, sobre todo la dispensa en Argentina son muy caras y van cambiando. En Italia vos puedes llegar a hacer un contrato de 3 años, Marcela, por el mismo precio, y tiene una incidencia mínima anual que es un 50% de la inflación. La inflación anual en Italia, nosotros estamos hablando de un 0.8 anual. Puedes imaginarte. Me va a dar un patatús, Lau. Sí, es el paraíso en ese sentido. Imagínate que a Argentina le tenés que agregar unos cuantos ceros. Bueno, muchas gracias. Los despido, pero mañana los comprometo que vamos a seguir hablando de cómo es vivir en el mundo, en otros mundos, con otras realidades. Pero volviendo a la realidad argentina... Gracias, Lau. Bueno, gracias, Adrián. Volviendo a la realidad argentina, nosotros queremos decirte que si vos estás alquilando o estás con una propiedad